Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. En cuanto a nuestro recorrido, ya el reverendo José Benjamín Pérez les habló lo que él vio que estuvo sucediendo en estas actividades y cómo las personas recibían a Cristo como su Salvador y eran también bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. En el último lugar, que fue en Bogotá, ahí calcularon que fueron como cuántas personas que pasaron al frente. Dice Benjamín que unas 1.500 o más de 1.500 personas, y así ha estado sucediendo en todos los lugares y países que hemos estado visitando, y ya también para el África se abrieron las puertas y hicieron una invitación, una iglesia, una denominación que tiene, ¿cuántas personas dijeron? 185.000 personas tiene esa denominación y quiere que estemos con ellos también. Ya nuestro hermano Bermúdez va a estar con ellos unos días y también me invitaron para que yo esté con ellos, pero todavía no les he confirmado que estaré con ellos. Nuestro hermano Tirso Ramiro Girón y Jan del Corto del Brasil, Tirso de Guatemala y Jan del Corto del Brasil, estuvieron con ellos y parece que el líder de ellos, Máximo, parece que fue el que fue bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y otras personas más. Los estaban esperando en una actividad como de 1.000 personas, una de las congregaciones, y ahí tuvieron bautismos también en agua. Todas estas cosas fueron dichas por nuestro hermano Branham, que el mundo denominacional va a recibir el mensaje. Por lo tanto, esto es algo que está profetizado y tiene que ser cumplido. Ahora llegará un tiempo en donde ya no habrá oportunidad para ser salvas las personas, y ahí ya se van a dar cuenta de lo que Dios está haciendo. Pero todavía hay oportunidad para salvación. Por lo tanto, para esas personas de las denominaciones todavía hay oportunidad para salvación. Por lo tanto, todo lo que ocurra antes de que Cristo se levante del trono del Padre, todo eso que suceda antes ocurre dentro de la dispensación de la gracia y por consiguiente está dentro de la misericordia de Dios. Todavía hay misericordia de Dios para las personas, porque todavía Cristo no ha completado su iglesia. Todavía Él está como sumo sacerdote en el trono haciendo intercesión con su propia sangre, en el trono de Dios. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 1 en adelante, donde San Lucas escribe el libro de los Hechos y comienza así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis el Espíritu, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la restauración del reino de David. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La restauración del reino de David la ha estado esperando el pueblo hebreo desde hace miles de años. El reino de David, cuando pasó a Salomón, y Salomón se sentó en el trono de David, trono que es el trono terrenal de Dios, del reino de Dios terrenal sobre el pueblo hebreo. Dios, vean ustedes, bendijo grandemente a Salomón, mientras Salomón se comportó correctamente de acuerdo a los mandamientos de Dios. Vean lo que sucedió aquí en el capítulo 28, verso 5 en adelante del Primera de Crónicas. Dice, esto fue cuando Salomón se sentó en el trono. Dice: y de entre todos mis hijos, dijo David, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. ¿Ven? El trono del reino de Jehová sobre Israel es el trono de David. Y por consiguiente, este reino de David es el reino de Dios, de Jehová, y el trono de David es el trono de Dios terrenal. Y por cuanto es el trono de Dios terrenal, tiene que un hombre ser el instrumento que se siente en ese trono. Un hombre que reine para Dios. Un hombre en el cual el Espíritu de Dios esté manifestado, gobernando al pueblo hebreo. Ahora vean, en el capítulo 29, verso 22 en adelante, también nos habla de esa ocasión que por segunda vez colocaron la investidura del reino sobre Salomón. Dice en el capítulo 29, verso 22 de Primera de Crónicas: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Vean, dice que se sentó en el trono de Jehová en lugar de David, porque ya David estaba anciano y concedió que uno de sus hijos, Salomón, se sentara en el trono. E hizo muy bien que, estando vivo, él colocara en el trono, como el heredero del trono, a la persona elegida por Dios. Si David moría, se iban a matar los hermanos unos con otros por tomar el trono.
Pero David mismo presentó al que se sentaría en lugar suyo en el trono de Jehová. Ahora vean el trono sobre el cual estaba sentado David, y ahora se sentaría su hijo Salomón. Por eso es que cuando el pueblo hebreo iba por el desierto y Amalek luchó y peleó contra Israel, vean lo que dice en el Éxodo capítulo 17, verso 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. El profeta Moisés estaba gobernando sobre el pueblo hebreo. Era su caudillo, su líder religioso y su líder político también. Por eso, por medio de él, Dios trajo leyes religiosas y leyes políticas para todo el pueblo hebreo. Y esas son las leyes del reino de Dios sobre el pueblo hebreo, que luego en el tiempo de David ya estaban establecidas. Dios reinó por medio de Moisés, por medio de Josué, por medio de los diferentes jueces. Eso era la teocracia en el tiempo de los jueces. Y después comenzó la monarquía con Saúl y luego con David. Ahora, en el orden de la monarquía, en donde un rey reina en el reino de Dios terrenal sobre el pueblo hebreo, y se sienta ese rey sobre el trono de Dios en la tierra, trono terrenal de Dios. Vean, ese rey tiene que reinar para Dios por medio del Espíritu de Dios en él. Y mientras ese rey reine para Dios y obedezca la palabra de Dios, las leyes divinas, por lo cual Dios ordenó que al rey le dieran una copia de la ley para que leyera todos los días y no se apartara del camino de Dios. Ahora, David reinó para Dios, fue un rey conforme al corazón de Dios. Salomón también, pero ya cuando estuvo avanzado en edad, se apartó bastante del programa de Dios, permitió templos paganos en donde se llevaba a cabo la idolatría, y aún asistió a las actividades de esos templos paganos, y todo eso ocasionó que Dios se enojara contra Salomón. Dios le había dicho que si él permanecía obediente, cumpliendo con las leyes divinas, su casa sería para siempre. O sea, que así como la descendencia de David es para siempre, y el reino y el trono pertenece a la descendencia de David, ahora de la descendencia de David, el cual tuvo muchos hijos, Salomón vino a ser rey en lugar de David. Y Dios le promete a Salomón que si él se mantiene obediente a las leyes y preceptos divinos y no se torna a la idolatría, su casa será para siempre y el reino será para siempre, para él, para su casa, o sea, para su descendencia. O sea que siempre de la descendencia de Salomón estaría uno como rey sentado en el trono de Dios, reinando sobre el pueblo hebreo. Pero si no permanecía fiel a Dios, entonces no sería así. O sea que estaba condicionada esa promesa. Ahora,
encontramos que por cuanto Salomón se apartó de Dios en un grado muy alto y llegó a adorar imágenes, adorar dioses ajenos, esa bendición fue quitada. Y Dios le dijo que su reino sería dividido. Y por amor a David, no lo haría mientras Salomón estaría vivo, sino en el tiempo en que el hijo de Salomón, que se sentaría en el trono donde Salomón estaba, cuando ese hijo de Salomón estuviera reinando en ese tiempo, Dios dividiría el reino de Israel. Por lo tanto, el reino de Dios terrenal quedaría dividido en dos reinos. Le dejaría dos tribus solamente a David, o sea, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Sobre esas dos tribus reinaría un descendiente de Salomón, o sea, de David por Salomón. Pero las otras 10 tribus la daría a José. Las otras 10 tribus la daría a un rey descendiente de Efraín. Y luego Israel tendría dos reinos: el reino del norte, llamado el reino de Israel, y llamado también este reino de Israel, y el otro, el reino de Judá. ¿Ven? Ahora, encontramos que perdió de 12 tribus, perdió 10 tribus, la descendencia de David por Salomón. Ahora, ¿por qué pasó a un descendiente de José a través de la línea de Efraín? Porque José tenía la bendición de la primogenitura, y esa bendición pasó directamente de Jacob a Efraín, el hijo menor de José. Vean, esas dos tribus, la tribu de José, que tiene una bendición doble, por cuanto tiene la bendición de la primogenitura, la bendición de la primogenitura tiene una doble porción. Por eso es que también todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo representados en Efraín tienen una bendición doble de primogenitura. En cuanto a bendición espiritual, tienen la bendición del bautismo del Espíritu Santo, donde obtienen el nuevo nacimiento y obtienen un cuerpo angelical. Y luego la otra porción es el cuerpo físico glorificado que vamos a tener. Recuerden que los miembros de la Iglesia de Jesucristo, por cuanto están representados en Efraín, tienen la bendición de la primogenitura. Son los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora, encontramos que por esa causa es que esa bendición del reino, vean ustedes, las 10 tribus pasaron a la tribu de Efraín, y de ahí vinieron diferentes reyes y hubo muchos problemas y guerras y todas esas cosas. Ahora, Dios va a consolidar, a unificar esos 10 reinos con los dos, o el reino del norte con las 10 tribus, con el reino del sur, el reino de Judá, con las 2 tribus, y va de nuevo a ser un solo reino. Por lo tanto, Dios va a restaurar el reino de David como un solo reino. De esto es de lo cual preguntaban los discípulos a Cristo si Cristo iba a restaurar el reino de Israel en aquel tiempo. O sea,
si Cristo, siendo el rey, iba a establecer el reino de Dios en la tierra nuevamente, que sería la restauración del reino de David. Y por consiguiente el Mesías, el Cristo, es el que va a consolidar esos dos reinos, el del norte y el del sur, lo va a consolidar en un solo reino, y así vendrá la restauración total del reino de David. Por eso en Ezequiel capítulo 37, versos 15 en adelante, nos habla de esta restauración del reino y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. O sea, los tomarás en tu mano y será un solo palo. Los dos palos estarán en la mano del profeta. Y el profeta siempre representa a Dios en la tierra. Como en el tiempo de Moisés, la representación de Dios en la tierra era Moisés, porque en Moisés estaba Dios en la columna de fuego, en el velado y revelado. Sigue diciendo: cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. ¿Ven? Así como era reflejado en la mano del profeta los dos palos, ahora esas dos tribus estarán en la mano de Dios como un solo palo, como un solo reino. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. ¿Ven? Tendrán un rey, y nunca más serán dos naciones. O sea, nunca más será el reino del norte y el reino del sur, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas tus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre.
Ahora aquí podemos ver cómo el profeta Ezequiel, por medio del Espíritu Santo, nos habla de la restauración del reino y en Israel. Eso es la restauración del reino de Dios y el trono de Dios, lo cual es el reino de David y trono de David. Y ahora veamos en San Lucas capítulo 1, verso 30 en adelante, lo que dice el arcángel Gabriel. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y ahora el heredero al trono de David es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso fue que le preguntaron: ¿restaurarás tú? Porque Él es el heredero al reino y Él es el rey de Israel. ¿Restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Ellos esperaban la restauración del reino en aquel tiempo. Ellos no sabían que tenía que el pueblo creyente en Cristo pasar por un lapso de tiempo en donde se cumplirían diferentes etapas de la iglesia del Señor Jesucristo, en donde Dios por medio de su Espíritu Santo se manifestaría y enviaría diferentes mensajeros, a los apóstoles primero y luego a los ángeles mensajeros de las 7 etapas de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles, y a través de esos mensajeros llamaría y juntaría sus escogidos correspondientes a cada edad, a cada etapa de su iglesia entre los gentiles. Y luego, para el día postrero, cuando terminaran las 7 edades, entonces llamaría y juntaría los escogidos del tiempo final, que son los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo, y los colocaría en la edad de la piedra angular. Y luego que complete sus escogidos ahí en su iglesia, que es donde se completa su iglesia, donde Dios llama a sus escogidos del día postrero y donde adoran los escogidos en espíritu y en verdad a Dios en el día postrero, así como los escogidos de la primera edad adoraron a Dios en la primera edad. Los escogidos de la segunda edad adoraron a Dios en la segunda edad, en espíritu y en verdad. Por tanto, hay que adorar a Dios no en una edad pasada, sino en la edad presente para el tiempo en que la persona está viviendo. Y ahí el pueblo tiene el mensaje correspondiente a ese tiempo, a esa etapa de la iglesia, y ahí es donde Dios coloca los escogidos de ese tiempo presente. Así es para nuestro tiempo. Ahora, para nuestro tiempo es que están las grandes promesas. Para los que vivieron en las 7 edades pasadas, no hubo promesa de ser transformados estando vivos. Los únicos que tienen esa promesa son los escogidos de este tiempo final, que suben a la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa de la iglesia correspondiente a este tiempo final. Etapa en donde hay una doble bendición para todos los primogénitos de Dios, pues los primogénitos tienen una bendición doble, o sea, tienen una doble porción. Así también los que ya partieron en las edades pasadas, pero que no pudieron recibir la segunda porción estando vivos, porque no era el tiempo en su edad para esa segunda porción.
La primera porción es el bautismo del Espíritu Santo, donde la persona recibe el nuevo nacimiento y recibe un cuerpo angelical, y así entra al reino de Cristo, entra a la iglesia de Jesucristo, forma parte de la iglesia. Y luego la segunda porción es el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Pero esta porción es para el día posterior, para la edad de la piedra angular. Así como se requiere tener fe para recibir la primera porción, la fe en Jesucristo como nuestro Salvador, creyendo en su primera venida y su obra de redención de la cruz del Calvario, para recibir la segunda porción, estando vivos, se requiere en adición recibir la fe de rapto, la fe de transformación de rapto, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y fe es revelación, o sea, se requiere tener la revelación divina del misterio de la segunda venida de Cristo y creerlo con toda nuestra alma. ¿Y cómo vamos a recibir esa fe, esa revelación? La fe viene por el oír. Por lo tanto, así como ha venido la revelación de la primera venida de Cristo, su obra de redención, la cruz del Calvario, por medio de la predicación del Evangelio, de la gracia del Evangelio de Cristo, así también viene la fe para ser transformados y raptados, la fe que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Viene por medio de la predicación del Evangelio del Reino, que es la gran voz de trompeta o trompeta final sonando, la cual llama, junta y prepara a todos los escogidos de Dios del día postrero en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, y nos prepara para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. También con esa gran voz de trompeta de la predicación del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, alrededor del séptimo sello, serán llamados también 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, y Dios los recibirá. Pero eso será después que Cristo haya completado su iglesia. Todos nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo. Ninguno pertenece al grupo de 144,000 hebreos. Ellos no van a ser transformados y ellos no van a ser raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ellos permanecerán en la tierra y serán perseguidos y serán masacrados, serán mártires durante el tiempo de la gran tribulación, donde la bestia, el hombre de pecado, el anticristo, los perseguirá y los matará con los ejércitos que enviará contra ellos. Pero los escogidos de este día postrero del cuerpo místico de Cristo serán transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, porque pertenecen a la casa de David. Son la familia de David por medio de Jesucristo, el Hijo de David. Son descendientes de Cristo por medio del nuevo nacimiento. No por medio de un nacimiento físico, sino por medio del nuevo nacimiento. Y por consiguiente, estos son, vean, conforme a las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vean, nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes. En la restauración del reino de David, nosotros estaremos durante el reino milenial como reyes del orden de la monarquía celestial, de la monarquía de Melquisedec. Así como Cristo es rey y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nosotros somos reyes y sacerdotes del orden de Melquisedec, que es el orden celestial. Ese orden celestial del reino celestial es el que será establecido en la tierra. Por eso Cristo dijo, orando o enseñando a orar a sus discípulos, les enseñó a pedir la venida del reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Eso está en el capítulo 6 de San Mateo. Por lo tanto, la venida del reino de Dios a la tierra para ser establecido sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones será un reino conforme al orden de Melquisedec. En el capítulo 6, verso 10 fue de San Mateo, donde Cristo pidió la venida del reino de Dios a la tierra. Y también Cristo en una ocasión dijo, no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino, o daros el reino. O sea que nosotros somos coherederos con Cristo de este reino y por consiguiente estaremos en el reino milenial de Cristo, que es la restauración del reino de David. Estaremos ocupando la posición de reyes y sacerdotes y jueces. Por eso fue que Cristo, hablándoles acerca de este reino que será restaurado, les dijo en San Mateo capítulo 19 de la siguiente manera, y vamos a leer para ver ahí claramente la posición que ocuparán los apóstoles en el reino de Cristo. Y así como ellos ocuparán importantes posiciones, los ángeles mensajeros de cada edad, de las 7 edades, también ocuparán posiciones importantes, se sentarán también en tronos. ¿Recuerdan cuando el reverendo William Branham estuvo en el paraíso y lo recibieron los creyentes que habían partido de la 7ª edad? Le colocaron en un lugar alto y él preguntó, ¿por qué ustedes hacen esto conmigo? Y le dijeron, porque tú en la tierra fuiste líder. Y ahora ellos le hablan también y le dicen, nosotros aquí ni comemos, ni bebemos, ni dormimos, pero nosotros vamos a regresar a la tierra contigo. Cuando regresemos, entonces seremos tus súbditos. Ahora ven, el mensajero de cada tiempo es el líder que el Espíritu Santo usa y tiene en cada tiempo, en cada edad. Por lo tanto, tendrá una posición muy importante en el reino milenial de Cristo. Tanto los apóstoles como los 7 ángeles mensajeros, como el ángel del Señor Jesucristo. Vean, dice San Mateo capítulo 19, versos 27 al 30,
Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, o sea, la regeneración es en la restauración del reino de David, eso es en el reino milenial, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. El trono de la gloria del Hijo del Hombre es el trono de David, el trono terrenal de Dios y del reino terrenal de Dios. Este es el trono de David, al cual Cristo es heredero. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es como fue en el tiempo de los jueces, donde tenían la teocracia. Por lo tanto, tendrá el pueblo hebreo y el planeta Tierra completo durante el reino milenial, un reino teocrático fusionado con la monarquía de David. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora vean, estas son promesas que serán cumplidas en el reino milenial. Para el reino milenial es que nosotros estaremos como reyes y sacerdotes disfrutando las grandes bendiciones del reino milenial de Cristo. Aquí en la tierra no todos pueden disfrutar grandes bendiciones materiales a causa de que en la tierra el reino existente no es el reino de Dios. Es el reino del maligno el que domina a la humanidad. Por eso le ofreció a Cristo el diablo, le ofreció los reinos de este mundo. Él dijo que eran de él y los daba a quien él quería. Por eso Cristo también, eso fue en el capítulo 4 de San Mateo, y por eso Cristo también, cuando habla acerca de este mundo en San Juan capítulo 12, verso 31, nos dice aquí: dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo y de este reino terrenal es el maligno, el diablo. Él se apoderó del planeta Tierra cuando hizo pecar a Eva y luego Adán también pecó. Por lo tanto, todo cayó en las manos del maligno, excepto el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos, que encontramos en la diestra de Dios en el capítulo 5 del Apocalipsis, de donde Cristo, el león de la tribu de Judá, el cual también es el Cordero de Dios, lo toma y lo abre en el cielo y hace su obra de reclamo cuando Él haya completado su iglesia. Mientras tanto, Él está cumpliendo lo que hay dentro de ese libro y llamando los nombres que están escritos en ese libro de la vida del Cordero, porque Él conoce el nombre de cada persona que está desde antes de la fundación del mundo escrita en el libro de la vida del Cordero,
por quienes Cristo murió en la cruz del Calvario, el cual estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para morir como Cordero de Dios y con su sangre limpiarnos de todo pecado y así rescatarnos, redimirnos, restaurarnos, redimirnos, libertarnos del reino de las tinieblas y colocarnos, Cristo, en tu reino, que es el reino de Dios. Ahora, veamos también en el capítulo 14, verso 30 de San Juan, también dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Vean, por eso es que Cristo, cuando el diablo le ofreció los reinos de este mundo, Cristo no los quiso. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene nada en Cristo, ni Cristo tiene nada en el diablo, ni en el reino del maligno. También en el capítulo 16, verso 11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora hemos visto que el príncipe de este mundo es el diablo, y desde que el ser humano pecó en el huerto del Edén, el diablo se apoderó del gobierno de la raza humana. Ahora, la humanidad por esa causa ha estado sufriendo tanto, porque el diablo lo que hace es esclavizar a los seres humanos, como el faraón esclavizó al pueblo hebreo. Pero Cristo es nuestro libertador. Cristo es nuestro Moisés mayor, y también Él es nuestro David mayor. Por lo tanto, es Cristo el que ha realizado la obra de liberación en la cruz del Calvario, y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, Cristo lo liberta, lo saca del reino de las tinieblas y lo coloca, Cristo, en tu reino. O sea que todo eso ocurre en el campo espiritual, y hay un reflejo en este campo terrenal. Pero continuamos viviendo en el reino terrenal, el cual está dominado por el maligno. O sea que el reino terrenal de los gentiles no se gobierna solo, sino que el reino de las tinieblas, con su príncipe que es el diablo, gobierna la humanidad. Pero Cristo ha estado llamando del mundo del reino de las tinieblas a todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y los ha estado colocando en su reino espiritual. Vean, en Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ven? Nos ha librado de la potestad del poder de las tinieblas y nos ha colocado en el reino de su amado Hijo, Jesucristo. Así como libertó al pueblo hebreo. Y para esa redención, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por lo tanto, Cristo, cuando lo recibimos como nuestro Salvador, Él nos recibe, nos perdona, y con su sangre nos limpia de todo pecado. Somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así nos liberta, nos saca del reino de las tinieblas y nos coloca en tu reino. Y por consiguiente, pertenecemos al reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y aunque en el reino terrenal todavía físicamente en nuestro cuerpo físico estamos,
alma y espíritu, estamos en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, al cual hemos sido trasladados. Y en ese reino somos reyes, sacerdotes y jueces. Y eso lo tenemos en el campo espiritual, porque el reino está en la esfera espiritual. Pero cuando venga la otra porción, en donde seamos transformados, entonces se va a materializar el reino de Dios, que es el reino de Cristo, se va a materializar en la tierra literalmente, y va a ser establecido el reino milenial de Cristo. Cristo gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y el diablo será atado y estará por 1000 años atado en el abismo. Por lo tanto, si el diablo estará atado, no tendrá reino. El reino será de nuestro amado Señor Jesucristo. Vean aquí también en Apocalipsis capítulo 11, nos habla de esto que va a suceder. Capítulo 11, versos 15 en adelante dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí podemos ver que el reino de este planeta Tierra será restaurado a las manos de Cristo, y Cristo será el rey de este planeta Tierra literalmente. Y por cuanto Cristo es el heredero al trono de David, Él gobernará desde el trono de David sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ahora, Cristo en este reino milenial tendrá grandes bendiciones para mí y para quién más, para cada uno de ustedes también. Vean aquí en Apocalipsis capítulo 5, verso 8 en adelante, dice: esto fue cuando Cristo tomó el título de propiedad del libro de los 7 sellos. Dice: y vino, verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes de los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estos son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que han sido lavados y limpiados con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, y Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Por lo tanto, nuestra posición en el cielo, en lo espiritual, es una posición de la realeza. Y en el reino milenial de Cristo será una posición de la realeza también. A la realeza pertenecen el rey, la reina y sus hijos. Por lo tanto, Cristo, su iglesia y los miembros de su iglesia son la realeza del reino milenial. Y a esta realeza pertenezco yo. ¿Y quién más? Ustedes también. Vean el deseo que siempre hubo en el corazón de cada hijo e hija de Dios, de ser de la realeza de algún reino. Vean, es porque dentro del alma estaba sellado eso desde antes de la fundación del mundo. Usted era de la realeza desde antes de la fundación del mundo, de la realeza celestial, porque Dios es el rey de los cielos y de la tierra,
y sus hijos son sus descendientes, por lo tanto somos descendientes del Rey de los cielos y de la tierra. Por eso es que San Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, o sea, real sacerdocio del reino eterno y del templo celestial, del orden de Melquisedec. Estos somos reyes del orden de Melquisedec también. Por lo tanto, somos de la realeza celestial, la cual será establecida literalmente en este planeta Tierra, en el reino milenial de Cristo. Y ahí estaremos ocupando una posición muy importante. Los de la realeza son los que ocupan las posiciones más importantes en un reino. Y por consiguiente, nosotros en ese reino milenial de Cristo ocuparemos las posiciones más importantes de su reino. Por eso Cristo dijo: haced tesoros en los cielos. Y también dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No hay nada más importante que la vida eterna. Y usted, donde único la puede conseguir, es con Cristo en su reino glorioso. Por lo tanto, en la restauración del reino de David, estaremos con Cristo allí para ocupar la posición que nos corresponde como descendientes de Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Él con su sangre nos ha limpiado de todo pecado, nos ha redimido y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. La restauración del reino de David. Cristo también, para esta restauración del reino de David, así como va a sentar en 12 tronos a los apóstoles y a los ángeles mensajeros en tronos también, hay una bendición muy importante aquí que Cristo va a dar para un vencedor. Dice: recuerden que el trono de Cristo en la tierra es el trono de David, en el reino de David, que será restaurado, y ese reino es el trono de Dios, de Jehová, sobre la tierra, y el trono de ese reino es el trono de Jehová, de Dios, en la tierra. Ese es el trono del cual le habló el arcángel Gabriel a la Virgen María, que Dios le daría el trono de David, su padre, a Jesús, el cual nacería a través de la Virgen María. Y ahora Cristo dice: al que venciere, capítulo 13, verso 21 del Apocalipsis, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Para una persona está esa bendición. Pero cuando hablamos de que todos somos reyes, entonces también la bendición de ese trono se extiende para todos los que también serán reyes. Por lo tanto, cada creyente en Cristo como rey está reinando bajo la corona de Cristo, la corona del reino de Cristo, y por consiguiente todos estaremos disfrutando las grandes bendiciones de Cristo en su glorioso reino. Así es que en la restauración del reino de David tenemos nosotros una bendición muy grande. No vamos a ser ricos, sino más que ricos. O sea, el hombre más rico que tenga el planeta Tierra en la actualidad, comparado con
el más pobre de ese reino de Cristo, el más pobre de los escogidos de Dios en este reino, no se podrá comparar el hombre más rico de la actualidad que haya sobre la tierra con el más pobre del reino de Cristo. O sea, comparando el más rico que haya en el planeta Tierra en la actualidad con el más pobre que haya en el reino de Cristo, el más rico es un pobrecito comparado con el más pobre del reino de Cristo. Así es que la bendición que hay en la restauración del reino de David para los escogidos es grande y está muy cerca. Este séptimo milenio es el milenio donde en algún año Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él, nos transformará a nosotros los que vivimos, nos llevará con Él a la cena de la boda del Cordero. Estaremos 3 años y medio con Él en la cena de la boda del Cordero, mientras la tierra estará pasando por la gran tribulación, donde el reino de los gentiles será quitado. Y luego será establecido el reino de Cristo en la tierra y regresaremos para ese reino con Cristo, para la restauración del reino y trono de David. Y ahí es donde están las grandes bendiciones para todos nosotros, las grandes bendiciones físicas, y donde estará el conocimiento pleno de todos los misterios de Dios y de todo el programa que Dios ha llevado a cabo, el que estará llevando a cabo en ese tiempo y el que llevará a cabo más adelante. Mientras estemos en estos cuerpos físicos, tendremos limitaciones. Cuando tengamos el nuevo cuerpo, ya no tendremos limitaciones en cuanto al conocimiento que tendremos. Tendremos el conocimiento de todas las cosas. Todos seremos personas con las dos conciencias juntas. Todo eso está para ser convertido en una realidad cuando seamos transformados, y luego en el reino milenial de Cristo, que será la restauración del reino de David. Ahí todos estaremos en cuerpos eternos, inmortales, jóvenes representando de 18 a 21 años como el cuerpo glorificado de Cristo, y estaremos con cuerpos glorificados también, cuerpos perfectos. Todo eso está en la bendición que Cristo tiene para mí y para quién más, para ustedes también. Por lo tanto, en la restauración del reino de David tenemos grandes bendiciones que vamos a disfrutar. Por lo tanto, nuestra esperanza en Cristo y tu reino permanece firme, y su promesa permanece firme. Así es que algún día Cristo restaurará el reino de David al pueblo hebreo, y ese reino gobernará sobre toda la humanidad. Y ahí estaremos nosotros con Cristo como reyes, sacerdotes y jueces también. La restauración del reino de David. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. El domingo próximo estaré también con ustedes y tendremos el tema correspondiente al próximo domingo, el cual les voy a decir cuál será el tema. El próximo domingo 14 será el tema el pregonero de justicia. Bajo ese tema esperamos que Dios
nos dé grandes bendiciones, nos revele su palabra. Hemos visto en esta noche nuestro tema, la restauración del reino de David. Así como el Padre sentó a Cristo en tu trono, en el trono celestial, vean, Cristo tiene un trono terrenal, el trono de David. Y dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En la misma forma. Por eso dice, al que venciere y guardar mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, así como yo he recibido de mi Padre. Ven, en la misma forma en que el Padre hizo con Jesucristo su Hijo, Cristo hará con el vencedor, hará con un vencedor y por consiguiente también con todos los vencedores que serán reyes en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Que las bendiciones de Jesucristo, el pacto nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto Cristo complete su iglesia y resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y que Cristo nuestro Salvador continúe bendiciéndoles a todos. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo José Benjamín Pérez para finalizar nuestra parte en esta noche. Que Dios le bendiga y pasen todos muy buenas noches.